Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les Buenas va? tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Todo bien, profe. Bueno, mi nombre es Enrique Alegre. Vamos a continuar las clases que veníamos haciendo con los otros profes, ¿sí? Y vamos a continuar con hoja de cálculo, que es el tema que estábamos viendo. Entonces, para esto voy a compartir la pantalla con ustedes para ver qué vamos a trabajar hoy, ¿sí? Ustedes me dicen si la están viendo la pantalla. ¿Están viendo? Todavía no, profe. Ahí sí. Ahí sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, primero vamos a ver el recorrido que va a tener la clase hoy, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a repasar lo que es referencia absoluta y relativa, que es lo último que vimos con la profe en la clase anterior. Después vamos a ver funciones básicas, que es máximo y mínimo, las maneras en que podemos aplicar estas fórmulas. Vamos a ver las funciones de contar datos, la diferencia entre el contar sí y el sumar sí, y por último vamos a ver la primera función lógica, que es el sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, vamos a empezar con referencia absoluta y relativa, repasando lo que vimos en la clase anterior. Teníamos que la referencia relativa, por ejemplo, ¿sí? Era que en una misma fórmula nosotros podíamos, en el caso, por ejemplo, en la fórmula acá, que es la D1, donde teníamos el resultado de la multiplicación de A1 por B1, ¿sí? Podíamos arrastrarlo sin que nos varíe la fórmula que nosotros planteábamos, que era la multiplicación entre A y B. ¿Está bien? Sí. Esa sería una referencia relativa. Nosotros al arrastrar la fórmula, por ejemplo, no nos variaría. En cambio, si fuera una referencia absoluta, en donde uno de los valores de la fórmula estaría, por ejemplo, en A1, nos va a variar solamente uno de los componentes de la fórmula y uno va a estar fijo. Fíjense en que acá en el ejemplo, el A1 está fijo, ¿sí? Siempre va a ser 15 por 2, 8 por 2, ¿sí? Y nos va a dar los valores. Una forma de que yo digo que se ancla esta celda es anteponiendo y poniendo, por ejemplo, entre los valores de la celda, el símbolo peso, ¿sí? Nosotros ahora después lo vamos a ver en un ejemplo. Ahora solamente esto es para repasar el concepto, que ustedes lo tengan presente. Como vamos a hacer unos ejercicios que yo les voy a compartir ahora, ¿sí? Vamos a ver los ejercicios de que vimos de las referencias absolutas, ¿sí? Y las funciones básicas, máximo y mínimo, que la podemos hacer de dos maneras. Por ejemplo, en este rango numérico, ¿sí? Yo quiero el valor máximo y el valor mínimo calcular. Lo podemos hacer de dos maneras. Nosotros poniendo la fórmula, escribiéndola, o si no, desde el menú de funciones que nos ofrece, en este caso la aplicación de Google, ¿sí? Podemos obtener la fórmula en forma automática. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, acá en el ejemplo, es marcar la celda donde yo quiero el resultado. En este caso, en este ejemplo, quiero marcar el mínimo de este rango numérico, que sería, a simple vista, el 2. ¿Sí? En el botón suma, que sería este que está acá, donde están todas las funciones que nos ofrece Google, como acá, ven que acá está el máximo y el mínimo. Ahí selecciono máximo o mínimo. En este caso nosotros seleccionaríamos mínimo y automáticamente se escribiría la fórmula. Acá lo estamos viendo, ¿sí? Donde nos va a devolver el valor mayor o menor de acuerdo a la fórmula que pongamos. En este caso, nosotros acá en este ejemplo, fíjense que dice el máximo. ¿Sí? Sí. Y la mínima es exactamente igual. Fíjense en que la fórmula lo que tiene un componente. ¿Se acuerdan que por qué va siempre el igual? ¿Saben eso? ¿Por qué siempre se le antepone el símbolo igual? No recuerdo. El símbolo igual se antepone para decirle a la hoja de cálculo que voy a escribir una fórmula. Si no, si yo escribiría solamente la palabra min, me tomaría como si fuera un dato
alfabético, ¿sí? Como cuando escribimos un nombre. En cambio, si yo le antepongo el símbolo igual, le estoy diciendo a la hoja de cálculo que voy a escribir una fórmula. En este caso tienen nombres que están comprometidos, por ejemplo, el min, el max, ya reconoce que son la fórmula de máximo y mínimo. Por ejemplo, si pudiéramos sum, sabría que es una suma. Y entre paréntesis se pone siempre el rango de lo que yo quiero analizar. En este caso, el rango numérico que analizamos acá, donde nos va a dar cuál es el número menor o el mayor. ¿Está bien? Ahora, Sí. yo les voy a compartir por el chat los ejercicios que vamos a trabajar ahora. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Tuvieron problema? No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Sí. Entonces, ahora estoy generando el link para que podamos hacer los ejercicios. Ahí vamos al chat. Vamos a tener un segundo. Voy a escribir en el chat yo. Voy a compartir en el chat para que se puedan conectar ejercicios. ¿Lo pudieron ver? Ahí lo vimos en el chat. Sí. Perfecto. Entremos todos a los ejercicios. ¿Sí? Vuelvo a compartir mi pantalla. En las distintas solapas vamos a ir viendo lo que vamos a recorrer hoy en la clase. ¿Sí? Vamos a la primera solapa, que es ejercicio de repaso. ¿Están todos? Sí, yo sí estoy acá, profe. Perfecto. Entonces, en la primera pantalla tenemos que hacer conversiones de monedas. ¿Sí? Para eso vamos a usar las referencias absolutas y relativas para poder resolver los ejercicios. Entonces, tenemos acá un valor que son de 100.000 pesos. Y los tenemos que convertir a dólares, el equivalente. Acá puse un equivalente X en dólar en euro, del valor de la moneda, ¿sí? Y lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo harían? ¿Se dan cuenta? ¿Hago el primero yo? Sí, profe, por favor. Símbolo igual, ¿sí? Para escribir la fórmula. Entonces digo, si tengo 100.000 pesos, fíjense que acá yo les puse división, ¿sí? Entonces tengo que dividir por el valor de, en este caso, de los dólares, para saber a cuánto equivalen, ¿sí? Fíjense que puse el símbolo igual, el valor del peso, ¿sí? Dividido el valor del dólar que está arriba. Entonces eso me da que los 100.000 pesos son 867 dólares equivalentes. ¿Está bien? Ahora, si yo lo arrastraría, lo arrastro a la fórmula, ¿sí? Para no volverla a escribir. ¿Está bien o está mal ahí? No, está mal. Da error abajo. Está mal. ¿Por qué da error? Porque no tiene el signo peso. No tiene símbolo peso. Estamos hablando de este tipo de referencia. ¿Qué referencia va a ser? ¿Relativa o absoluta? Tendría que ser absoluta. Perfecto. Entonces yo les dije a ustedes que para anclar este valor que está ahí del dólar, que está en la celda B4, anteponíamos y poníamos el símbolo de pesos entre la columna y la fila. ¿Sí? Como acá. ¿Ven? ¿Se ve eso ahí? ¿Lo ven ustedes? Sí. Bien. Ahora vuelvo a arrastrar y ya me da el valor, ya me da los valores que serían, ¿sí?
A estos valores, fíjense cuántos dígitos tienen. Tienen un montón de dígitos. Vamos a cambiarle, a ver si le podemos cambiar el formato. Como vimos en las primeras clases, valor número. ¿Sí? A ver. Moneda, formato de número personalizado. Vamos a ponerle que tenga solamente 2 dígitos después de la coma. ¿Ven? Ahora, si quiero, ahora, a ver, Karina, haz el euro. Calcular los euros. ¿Puede hacerlo? ¿A mí, profe? ¿Sí? Es que estoy desde el celu, no puedo... Ah, bueno, dale, dale. Daniel. Disculpe, profe, pero No, todo me bien, conecté dale. desde el celu. Perfecto, Daniel. Luca, si te pido hacer un ejercicio, ¿lo puedes hacer? ¿Sí? Bueno, calcular, acá ya calculamos en convertir la moneda extranjera, que era la operación en la división. Acá la operación es multiplicación, ¿sí? Y tenemos que convertir los dólares en pesos, ¿sí? ¿Podés hacerlo? Profe, ¿cómo sería la fórmula ahí entonces? Y Ah, ahí multiplicación deberíamos multiplicar los dólares sí, por el... Acá nosotros hacíamos la división, y acá tenemos que hacer la inversa. ¿Sí? Los dólares, estos dólares que están acá, los multiplicamos por sí, el valor del dólar y nos va a dar el peso argentino. bárbaro, muchas gracias. Bien, Lucas, nos da alto porque el valor del peso del dólar les puse muchos dólares ahí. ¿Sí? Bueno, y el valor del euro sería lo mismo, ¿sí? Sería, ahí lo hago yo el valor del euro por el valor del euro acá. Entonces, como nosotros veíamos que la referencia sería
anclábamos el valor, porque la referencia la tenemos arriba, ¿sí? ¿Ven? Lo arrastramos, ¿sí? Y ahí nos daría las cuentas. ¿Está bien? Esta sería la operación. Bueno, esto fue un repaso de lo que vimos en la clase anterior, lo que vieron anteriormente. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a la solapa de máximo y mínimo, que son los ejercicios que lo que estuvimos, lo que les expliqué recién, con respecto son fórmulas básicas. Son como la de sumar. Por ejemplo, yo voy a calcular el promedio, que eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Pongo el símbolo igual, prom, de promedio, fíjense como ya me escribe solo la fórmula, ¿sí? Entonces, fíjense que me calculo el promedio de el contenido de la columna C y la D. En este caso, del alumno Álvarez Emilio, los trabajos prácticos de la evaluación, y me calcula el promedio. ¿Está bien? Sí. Esto lo hace en forma automática, ¿sí? Ahora, si yo quisiera, ¿se acuerdan que le dije que había dos maneras? Yo recién escribí el igual, puse prom, me reconoció como una palabra clave el prom, que es la fórmula de promedio, y si no, tengo acá arriba donde está el símbolo de suma, ¿sí? Pongo acá, y fíjense en que al bajar el menú tengo la suma, el promedio, una fórmula contar, máximo y mínimo. Yo lo primero que hago es seleccionar donde yo quiero que me aparezca el resultado, voy, selecciono la fórmula que quiero poner, en este caso promedio, me va a escribir la fórmula, ¿sí? La sintaxis de la fórmula, de cómo tendría que escribirla. Lo que yo pongo acá sería el rango. Pongo este rango, enter, ahí me calcula el promedio. ¿Sí? En este caso lo puedo arrastrar tranquilamente, ¿sí? Porque no hay ningún valor que esté fuera de esta tabla y que esté, como les dije antes, como anclado, ¿sí? Como una referencia absoluta. No hay ninguna. Entonces en este caso puedo arrastrar tranquilamente y fíjense que me calculó todos los promedios. Ahora, ¿quién se anima a calcular el mayor y el menor de los promedios? Voy yo, profe, si quiere. Dale, Daniel. Solo el máximo, ¿no? El máximo y el mínimo, sí. Ahí lo hago el mínimo. No, o el mínimo, si alguno lo quiere calcular. El mínimo entonces sería, profe, yo no lo puedo hacer, pero le puedo decir, pondría el signo igual, mínimo, Sí, me va a pedir el rango en el que tendría que hacerlo, que sería del E10 al E15, ¿no, profe? Perfecto. Y ahí me Sí, el tal mínimo. cual. Bárbaro, entonces. Entonces, ¿se entendió? ¿Entendieron? Sí, sí. Daniel, ¿lo estás calculando? Ahí lo calculó la ola. Dale. Ya lo calculó. Sí. No, te veía que estabas ahí en la celda parado, por eso. No, pero me había ido, pero vuelvo. Está Ahí bien, vuelvo. dale. Igual, min, Sí. abro paréntesis, y selecciono, ahí vamos, el rango, cerrar. Perfecto. Ahí vamos. Bárbaro. ¿Sí? Fíjense que el valor del mayor del promedio es 8,50. El menor es el 5, ¿sí? Se calculó perfectamente. Bien. Ahora vamos a seguir con los otros temas. Sí. Ya vimos máximo y mínimo. Ahora la función de contar datos. A ver ahí en la presentación, si no tengo problema. La función de contar datos, ¿sí? Es muy similar a lo que vimos recién, a la función de máximo y mínimo. Tenemos variantes de contar. Tenemos el contar solamente, que nos va a contar
solamente nos va a contar las celdas que contienen tipos de datos determinados. Por ejemplo, el contar A va a calcular solamente las que son alfanuméricas. Y la de contar va a contar solamente las que son numéricas. Después podemos contar los datos que son, por ejemplo, las celdas vacías, ¿sí? En esa vamos a utilizar el contar punto blanco. Ahí, a ver, que se quedó medio tildado la presentación. ¿Ustedes la están viendo? Quedó tildada, profe. ¿Sí? Ahí ustedes me dicen. Siempre puede haber una ficha técnica. A ver, ahí la pueden ver a esta diapositiva, Sí. donde está nombrando el contar blanco y el contar Sí, sí. se ve, se ve. ¿Sí? Perfecto. El contar blanco, como les dije recién, cuenta las celdas en blanco. Y después tenemos un contar que cuenta cuando le ponemos una condición, que por eso se llama contar sí. Nosotros en el caso del ejemplo que yo les puse acá, puse que cuente un rango determinado que es de A1 a A16, pero que esas notas, por ejemplo, o ese número que contenga ese rango, sean mayor o igual a 7. ¿Sí? Solamente va a contar eso. Cuenta las celdas, no el contenido. ¿Sí? Para contar el contenido se utiliza la fórmula de sumar, que ahora después vamos a ver la comparativa entre el contar sí y el sumar sí. ¿Sí? Entonces, tenemos que el contar sí, por ejemplo, lo que yo recién les dije, tiene un rango, ¿sí? Que son las células, que son estas celdas, que está acá en el ejemplo, y la condición que yo le pongo. En el caso anterior les puse que sea un rango de mayor o igual a 7, en este caso de que esté o no aprobado, por ejemplo. Volvemos a los ejercicios. Vamos acá. Acá yo puse una tabla en donde tenemos, para aplicar datos en la tabla, ¿sí? El formato, por ejemplo, ¿sí? Que eso después lo van a hacer ustedes porque estos ejercicios lo van a tener para poder hacer en su casa. Ahora, vamos a resolver lo que nos dice acá. Cantidad de empleados sin hijos, ¿sí? ¿Qué fórmula utilizaríamos? ¿Cómo calculo los empleados que no tienen hijos? ¿Cómo lo calcularíamos? Y podemos contar contar sí, que sea menor que 1. Hola, hola. Sí, está funcionando lo mismo. Para contar los que no tienen hijos, no, sin hijos. Podemos contar los menores que 1, o si no, Sí. podemos contar las celdas vacías. Claro, fíjense en qué columna a mí me da el dato que yo necesito. Las vacías. Sí, pero ¿qué columna? La G. La G. La G. La G, la que tiene hijos. Las que no tienen hijos van a estar las vacías. Entonces voy a utilizar el contar blanco. ¿Sí? Por ejemplo, igual. Contar. Fíjense cómo me aparece, cuando yo escribo la palabra clave, que es contar, me aparecen todos los contar que yo les nombré. ¿Sí? Sí. Entonces selecciono contar blanco y selecciono el rango. ¿Ven ahí? Sí. Presiono Enter y me va a decir que 3 empleados no tienen hijos. ¿Sí? Me cuenta las celdas, no me cuenta el contenido. ¿Sí? Esa es una diferencia que tienen que tener en claro. Ahora, si yo quiero contar la cantidad de empleados con hijos, ¿qué fórmula utilizarían? Entonces ahí sería la numérica, profe, la que mayor Puede ser que la 1. numérica o puede también ser la alfanumérica. Porque la alfanumérica me cuenta todo, me cuenta símbolos, números, letras, todo. ¿Sí? ¿Quién se anima a poner ahí la cantidad de empleados con hijos, la fórmula? Lucas, ¿te animás?
¿Podés, Lucas? ¿Podés, Lucas? Si no voy yo. Sí, yo veo que está ahí. Bueno, si llega a cortar la clase, que nos quedan 9 minutos, volvemos, ¿sí? Bueno. Así la terminamos. Nos quedarían 2 temas. ¿Podés, Lucas? Si no, no hay problema. Bien. Usó el contará, ¿sí? Que cuenta todos los datos. Después, cantidad de empleados del sector marketing. Fíjense en que el marketing, los datos los tengo en la columna donde dice sector, y los que me dice MKT son marketing. Entonces, ¿ahí qué utilizarían? ¿Qué contar utilizarían ahí? Contar sí. En contar sí, exactamente. Voy a poner, por ejemplo, lo que voy a hacer, voy a seleccionar, ¿sí? El rango, que es en este caso, viene de C6 a C12, ¿sí? Y voy a poner una condición. La condición siempre va entre comillas. Voy a poner que sea igual a MKT, que sería marketing, ¿no? En este caso. Así sería la fórmula. Me dice que tengo 3 empleados. Si yo visualizo acá que siempre la cantidad que nosotros tenemos son 3 empleados. ¿Sí? Ahora nos pone la cantidad de empleados con un sueldo superior. A ver si les puse acá. A 100.000 pesos. ¿Sí? Bien. Entonces volvemos a lo mismo, ¿o no? La condición acá va a ser que el sueldo sea mayor a 1.000 pesos, a 100.000 pesos. Entonces, volvemos a poner contar sí. Elijo el rango. ¿Sí? Y mi condición, siempre entre comillas, va a ser que sea mayor, ¿sí? A 100.000. ¿Por qué me lo escribió? ¿Qué puse? Mi rango. Criterio, ¿por qué me da ese error? Este error, a ver si es por formato. Número. Me quedó la coma acá. Eso pasó. Son 3, ¿sí? Vamos a poner el formato por eso. Nos vamos a poner formato. Sí. ¿Ven? Son 3. 3 van a tener el sueldo superior a 100.000 pesos. La cantidad de empleados y el total de sueldos, que serían las, bueno, lo resuelven ustedes. Estos ejercicios les va a quedar para resolverlos, ¿sí? ¿Está bien? Nos quedan 5 minutos. Vamos a ver la función sí. Vamos a ver el contar sí y la diferencia que hay entre el sumar sí y el contar sí. El contar sí, yo les dije que lo que cuenta son las cantidades de celdas, no cuenta el contenido. Y el sumar sí nos va a contar el contenido, ¿sí?
que nos va a contar el contenido de un rango determinado que cumple una condición. Vamos a ver la diferencia que hay. Fíjense en el sumar sí. Tengo el rango donde yo voy a hacer el análisis de la condición, que es como tiene el contar. El contar tiene lo mismo, ¿sí? Después tengo la condición que voy a tener, ¿sí? Igual que el contar hasta ahí. Hasta ahí el contar sí. El sumar sí se escriben de la misma manera en la sintaxis. Nada más que el sumar sí va a tener el rango de las celdas que yo quiero sumar, ¿sí? Va a decir que va a analizar este rango de celdas que van a cumplir esta condición, y lo que voy a sumar son los datos que contienen esta otra columna, ¿sí? Es así de simple. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio, acá. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejercicio dicen, ¿cuántas notas son iguales a 10 en la materia matemática? ¿Ahí qué utilizarían? Fíjense que yo puse el contar sí, ¿sí? Entonces voy a poner contar sí. El rango de datos es la columna de matemática, ¿sí? Punto y coma. Y dice las materias que son iguales a 10, o sea, los valores de 10. ¿Sí? Van ahí, ahí. ¿Sí? Me dicen que hay dos materias que son iguales a 10, ¿sí? Dos alumnos que tuvieron 10 en matemáticas. ¿Está ahí bien? Bien. Ahora hagamos la primera de acá, que tenemos que aplicar la fórmula sumar sí. Entonces, lo mismo que dijimos antes. Voy a llamar a sumar, acá me aparece sumar sí, la selecciono, fíjense en la sintaxis. Tengo el rango, tengo el criterio y tengo el rango de lo que yo quiero sumar, ¿sí? La pregunta acá nos dice, ¿cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en la materia de matemáticas? Entonces, yo, el primer rango que voy a sacar va a ser este, ¿sí? Las notas de matemática. La condición es que, perdón, me fui acá abajo. Así. Acá. Entonces, punto sí. El rango que voy a tener es el de matemáticas. Ahí. Me pide que tienen notas igual a 6. Que se me va ahí. Sería de 4 a de 3. De 4 a de 13. Perdón, pero se me escapa la fórmula. Coma. Igual a 6. ¿Sí? Nota que tienen 6. Bien, 6. Sí. Y después me dice cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6. Entonces tengo que volver a poner la misma columna. ¿Cuántos tienen 6 acá? ¿Sí? Sí. Entonces vuelvo a que me vuelva. Bueno. Ahí comparto la pantalla de nuevo. Volvemos al ejercicio de sumar sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, nos había dado, en el resultado que habíamos hecho recién, 0. No sumaba ninguna nota, ¿sí?
de alumnos que hubiesen tenido 6. Entonces, ahora vamos a ver, dice, ¿cuánto es la suma de todas las notas mayores a 8? Vamos al rango que nos poníamos, que sería de D4 a D13. Acá sería primero el rango de 4 hasta D13. Fíjense que el hasta, cuando yo pongo los rangos, son los dos puntos, ¿sí? El punto y coma, acá nos separa, ¿sí? Los argumentos. Entonces, el segundo argumento es las notas mayores a 8. Mayores a 8, ¿sí? Y me tiene que sumar en el rango desde 4 a 13. Fíjense que me da 56. ¿Por qué? Porque a diferencia del contar, lo que acá me suma es el contenido que yo tengo de las celdas, ¿sí? Si hubiésemos puesto un contar sí, lo que me iba a contar iban a ser las celdas con notas mayores a 8. Fíjense, si hubiésemos tenido el contar sí, acá me hubiese dado. A ver, yo lo voy a poner acá al lado. Lo voy a hacer con el contar sí. Para que me cuente, ¿sí? Las celdas que son mayores a 8. Entonces el rango era de 4 hasta de 13. Separo el argumento y le pongo que son notas mayores a 8. Puede ser, faltó la D o no la veo yo. No, No, sí, perdón. Faltó la D. perfecto. ¿Verdad? Perdón. Ahí me dice que son 10 celdas. Si yo las contara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá me contó mal entonces. Algo. Contar de 4 a de 3. De 1, 2. ¿Por qué contó 10? Algo está mal. Perdón. Es el contar sí. Sí. Leyó mal la fórmula. Ahora sí, 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Me va a contar las que son las de 9 y 10. ¿Está bien? Que son 6. ¿Ven la diferencia? Acá me cuenta el contenido de la celda y acá me cuenta las celdas con notas superiores a 8. ¿Está bien? Está bien. Les quedan estos ejercicios para que ustedes los completen en su casa. Y ahora vamos a pasar a la función lógica. ¿Sí? La última función. Acá tenía la presentación. Acá tenía la presentación, ¿sí? Tenemos la función lógica sí. La función lógica sí también es como el contar sí, nada más que le agregamos otra condición. ¿Por qué? Yo acá en la función lógica tengo la condición, en este caso, que es la celda A1, supónganse que sería la condición de que está aprobado o desaprobado un alumno, ¿sí? Me va a analizar ahí. Y entonces va a tener dos resultados. Yo acá te estoy poniendo que A1 es mayor o igual a 7, o sea, supónganse en la nota, ¿sí? Entonces va a tener que mostrar qué pasa si esta condición es verdadera o qué pasa si esta condición es falsa. Si esta condición, si la nota es mayor o igual a 7, el alumno va a estar aprobado. Si la nota es menor a 7, el alumno va a estar desaprobado. ¿Sí? Está bien. La sintaxis de esta fórmula es igual si la condición que yo voy a poner para el resultado que yo quiero, ¿sí? Y qué va a pasar, qué me va a tener que mostrar si es verdadera esta condición o qué me va a mostrar si esta condición es falsa. Vamos a verlo en un ejercicio que es más simple. ¿Sí? Bueno. Poneme un segundo acá. ¿Sí? Entonces, vamos a inventar una nota. Vamos a poner un 6, un 5, el alumno anduvo mal, ¿sí? Le calculamos el promedio. Sí.
Me dice que el promedio es de 5,66. O sea, le fue mal. Muy mal. Entonces vamos a poner la fórmula que habíamos visto en el ejemplo. Igual sí. Vamos a poner la condición que esta celda, que es el promedio que él tiene, sea mayor o igual a 7. Perdón, ahí, 7. Coma, entre comillas, si esta es verdadera, esta condición, el alumno va a estar aprobado. Y si esta condición es falsa, va a estar reprobado. La fórmula, este alumno está reprobado. ¿Por qué? Porque la nota es menor a 7. ¿Sí? ¿Ahí entendieron? Sí, profe, sí. Daniel, Sí, ¿te animás a inventar una nota y Sí. poder hacer una fórmula? Bueno, ahí lo estoy haciendo. Ya voy de vuelta. Ahí vamos. Ya me lo muestra como se fija el anterior y ya me da un ejemplo. Entonces les digo que la celda F6 sea Sí. mayor o igual que 7. Punto y coma. Aprobado. Y si no, punto y coma, el valor falso es reprobado, ¿verdad? ¿No? Sí. Reprobado. Cerramos comilla, cerramos paréntesis. Ahí vamos. Perfecto. Ahora, si yo vengo, el primer ejemplo que yo puse, le cambiamos la nota, este alumno tuvo otro comportamiento. Notas. Fíjense en cómo automáticamente, al cambiarme el promedio, el resultado de la fórmula me da aprobado. ¿Ven? Sí. Hicimos una automatización, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, con esto cerraríamos la clase de hoy. Si tienen alguna Bárbaro. duda, tienen los ejercicios que les he compartido, también les voy a compartir la presentación. ¿Sí? ¿Tuvieron alguna duda hasta acá? No, profe, buenísimo. No. Bueno, está bien. Bueno, nos estaremos viendo la próxima clase con la próxima profe, ¿sí? Y continuamos en este viaje conociendo las planillas de cálculo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Muchísimas nos gracias. vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Sigan bien.